Ñoños y Rojos. Temporada 3. Leyendas del Caballero Oscuro. Episodio 3. Prey. Saludos a todos nuestros auditores. Estamos ya en una nueva edición de nuestro podcast dedicado en esta ocasión a las leyendas del Caballero Oscuro, las leyendas de Batman que hemos estado siguiendo una entrega tras otra, y este es el turno de la mítica Prey de Doug Moench y Paul Gulacy, y obviamente estoy acompañado de mi camarada absoluto. ¿Cómo estás, amigo Pato? Hola Miguel, hola Manu, ¿cómo están? Acá terminando de leer Presa, como se conoció acá por la editorial 5, en Leyendas de Batman, que también 5 le puso Leyenda de Batman, no Leyenda del Caballero Oscuro. Y vamos a ver qué les pareció, si la leyeron por primera vez o qué les pasó con la relectura. Así que vamos. Y como estamos aquí ya acostumbrados, ya es de la casa, ya es uno de los nuestros completamente, desde nuestro compañero trasandino. ¿Cómo estás, Manu? Hola Pato, hola Miguel, ¿cómo andan? Acá andamos, espantándome una mosca. Bueno, muchachos, ya sabemos lo que nos atañe el día de hoy. Sí. Es este arco, este tercer arco de las leyendas del Caballero Oscuro, esta mítica serie que realmente a mí, yo estaba medio desencantado con Batman, medio chato. Había leído varias historias ya, pero nunca esta serie en orden. Había leído Chamán alguna vez, había leído Gothic, pero yo no había leído Prey. Así que esta fue mi primera oportunidad. También mi primera oportunidad leyendo a Doug Moench, que era un guionista muy reconocido de esos años en Batman igual. Principalmente eso fue lo que se dedicó en DC. Y yo creo que me entretuvo, me gustó mucho la historia. La pasé bien leyéndola. La pasé bien leyéndola. Sin embargo, hay varios detallitos, varias cositas que tiene, que por lo menos aquí vamos a poder tratar y discutir. Mm. Sin embargo, esta historia, para ir con el argumento, trata de bancarnos y ponernos en el marco teórico de los primeros años de Batman. Seguimos con esta misma línea, que es un Batman más inexperto, que es una característica que lo va a llevar durante toda la serie. Todo lo que llevamos tiene este Batman inexperto, y aquí yo creo que en Prey podemos ver muchos elementos de año uno más que en las otras historias. Ya lo habíamos conversado de que esta idea del Batman primerizo, este cómic de Miller como libro fundacional para poder sostener toda esta mitología, eh, lo hace chocar contra uno de los villanos que tiene este cariño casi incondicional de los fans. Los fans del murciélago tienen mucho cariño por Hugo Strange, que es el antagonista principal de esta historia, que en los primeros números tiene un rol, se lleva la película. O sea, yo creo que el personaje de él lleva la trama y para dónde va y cómo está él un paso más adelante del detective. Es una cosa que a mí me pareció muy bien lograda por los primeros números. Yo soy una persona que disfrutó mucho los tres primeros números de esta historia. Entonces Batman entra en un conflicto, primero que todo, con la mafia, buscando a unos mafiosos, buscando a unos típicos de esta época del personaje o de esta concepción del personaje, a tener un conflicto con la policía y ver cómo se abordaba este drama de la policía abordando al nuevo vigilante, cómo tenían esta simbiosis en la ciudad. Se terminó siendo la otra columna vertebral de esta historia. Entonces estamos hablando de una historia que aborda una perspectiva muy psicológica de Batman, y también el cómo Batman funciona como entidad y cómo la policía y la mafia responden a eso. Son las dos grandes ejes de esta historia, y por lo menos en el principio creo que está bien planteada. No sé si tú, Manu, consideras que los primeros números tienen alguna falencia muy clara o algo así. No, el tema es, al menos a mí me parece que es una historia muy de su contexto, como bien vos decís, o sea, una época donde prácticamente el tema vigilante, superhéroe estaba
a la orden del día empezar a un poco a ver esta cuestión de si la sociedad los juzgaba o los aceptaba, si traían más bien o mal, todo este tipo de historias estaban a la orden del día. Y Moech un poco aprovecha eso. Un Moech que, como bien vos decís, está muy relacionado con Batman, DC, obviamente. Es más, él entra a DC cuando estaba escribiendo Moon Knight en Marvel, estoy hablando unos 10 años antes. ¿Ya? Eh, y él dice que había llegado, que él le iba a explicar a DC cómo tenía que escribir a Batman. Hace una etapa de Batman muy linda con Jim Collan y Don Newton, que es la última antes de Crisis en Tierras Infinitas. Y cuando llega Dennis O'Neil a los títulos de Batman, le dice, bueno, señor, nos vemos. Ya te voy a llamar para que vuelvas. Y este es como su regreso, digamos, a escribir Batman, al menos una historia. Y trae un villano que ha aparecido muy poco en Batman. Hoy quizás se nos hace muy común, pero en ese momento yo recuerdo que tenía la aparición en la Golden Age, no me acuerdo si Detective Comics 40 por ahí, Batman Uf, número uno. estamos hablando hace 1000 años Sí, atrás. Batman número uno, y después nos tenemos que ir a Englehart, o sea, a los años 70, un villano prácticamente prohibido que es, como bien vos decís, el profesor Hugo Strange o el doctor Hugo Strange, eh, que es un villano que prácticamente está bien que el Joker es como el villano de Batman, pero no se queda atrás Hugo Strange, es un tipo muy psicológico, muy psicólogo, muy de encontrar las debilidades de Batman, las debilidades más psicológicas, más mentales de Batman. Y esto es lo que un poco ilustra esta historia al principio. Es lo que viene a traer Don Wedge con esto. Eso que se dice de saber presionar los botones, saber Sí, cómo, dónde apretar para que el murciélago incomodarlo, sacarlo de sus casillas. Yo creo que quizás, si bien el Joker, como tú dijiste, obvio, eso es indiscutible que es el gran villano de Batman, eso nadie te lo puede cerrar. No obstante, Hugh Strange es quizás el que lo ha tenido en las cuerdas más veces, o sea, como siempre lo pone en un nivel de aprieto muy particular y creo que aquí en Prey se siente harto eso. Pato, ¿cuál es tu opinión del principio de la historia, de este planteamiento, de este marco teórico? Yo creo que está el eco de año uno muy fuerte, muy enraizado. Creo que es la historia que más hace uso de año uno. eh, Desde el inicio, o sea, ya desde el primer número y tenemos la historia contada a través de dos voces narrativas, igual que año uno, donde está Bruce y James Gordon contando lo que está sucediendo. Lo mismo que se planteó en año uno. Em, También, bueno, todo el tema de cómo es visto este vigilante por la policía también es una herencia de año uno. O sea, eh, este personaje, este policía corrupto y obsesionado con Batman, representa a los policías que teníamos en año uno. Eh, Claro. sí, y bueno, ¿qué otra cosa? O sea, me recordó mucho año uno. Ya desde el inicio tenemos también el, y hay muchos lugares comunes, yo creo que en la historia. Yo creo que eso eh, se te hace muy reconocible porque es como que es una historia que como que has leído mil veces. Por ejemplo, el tema del juicio televisivo de Batman, que fue usado en año uno, fue usado en año 2, en el Mm. regreso del Caballero Nocturno, y donde varias figuras hablan de la personalidad de Batman o lo que representa Batman para la sociedad también está planteado aquí. Eh, entonces es como una reiteración de ciertas cosas de lugares comunes que, que están muy presentes. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, no quiero hablar solamente de año uno, pero inmediatamente te lleva a año uno. Quieralo o Mm. no, el inicio de presas, Son eh, indivisibles, son indivisibles. sí, sí, exactamente. Em, ¿Qué otra cosa podríamos decir? Bueno, yo creo que también el eje de la historia, yo creo que es la obsesión. Todos los personajes siguen sus motores, su motor de acción es la obsesión de alguna u otra forma. Eh, Partiendo por el protagonista, que es Batman,
que es Bruce Wayne, que está obsesionado con el asesinato o el trauma que le dejó el asesinato de sus padres y la obsesión de querer de lograr generar una misión o un tipo eh, de tarea titánica de combatir el crimen, eh, cosa que el villano, el doctor Hugo Strange, va a utilizar o se va a valer de esa misma obsesión para ponerlo en jaque, para descubrirlo y para... Bueno, y hablando del villano, otro personaje que se mueve por la obsesión de querer saber quién es Bruce Wayne, de saber quién está tras la máscara de Batman. También hay una cierta cosa como de envidia frente a este vigilante, porque él se encuentra muy a la par con Batman, se encuentra como que mentalmente, psicológicamente son muy similares, pero él admira y a la vez envidia la cosa física. Él no tiene un cuerpo atlético, no tiene, entonces de ahí nace como, es como un ego herido. Y también una misoginia que también vamos a ver al transcurso de la historia representada con todo un diálogo a cierto personaje que es la hija del alcalde. Bueno, y ese es otro lugar común, el rapto de alguien. Ya tenemos el rapto de alguien que... entonces frente a eso... bueno, y también la obsesión que tenemos con el policía, por este otro policía, que es como esa obsesión de llevar el tema de la ley y el orden como a rajatabla, de combatir a este delincuente, que es supuestamente Batman, que no está, no está al amparo de la ley, sino que es un vigilante. Entonces, creo que el gran motor de la historia es la obsesión que mueve a estos personajes. Es verdad eso, igual, si lo pensamos unos minutos, es igual, esa obsesión del Doctor Hugo Strange igual tiene que ver mucho con esto de que DC, no sé, hace envidioso a los calvos, como el Luthor, esa envidia que tiene con Superman, la tiene el Doctor con Batman, y es brutal porque igual eso genera que Max Kort entre al juego, como que sea una pieza para el Doctor en el plan de acabar con Batman. Él no puede llegar al nivel físico que tiene Batman, está imposibilitado. Por ende, va a buscar a la persona que tenga esa capacidad y lo voy a convertir en un muñeco, lo voy a hipnotizar. Bueno, ese truco de la hipnosis Sí. que lo usan ahí también es curiosamente muy Silver Age para estar en este contexto. Aún así, siento que la historia, por lo menos en su génesis comienza. Los motores quizás pueden ser llenos de lugares comunes. Aún así, creo que le da el impulso como para poder captarte y mantenerte entretenido. Yo creo que esta cacería que genera el Doctor Strange para acorralar a Batman, para saber quién es y cómo uno ve que está acercándose cada vez al Sí. secreto de una manera muy elocuente, muy... Sí, creo que es lo más interesante de la historia, eso. Cómo él se va acercando a descubrir la identidad de Batman y al mismo tiempo cómo lo analiza, ¿no? Porque no es que no solo investiga, digamos, sino que también analiza psicológicamente cómo podría ser, quién podría ser Batman, de qué manera se hubiese convertido, todo ese tipo de cuestiones. Quizás uno dice, un villano con dos dedos de frente se da cuenta y qué sé yo, también lo tenés que hacer creíble a eso. Es que claro, es que él además logra generar vínculos con la Mm. policía, con el alcalde, Alcalde. para tener información confidencial, archivos de la policía, porque él tiene en su cabeza que Batman es alguien que sufrió en algún momento un crimen que no pudo resolver o un crimen que lo dejó mal. Fue víctima de un asesinato, de un crimen, y sabe que ahí, de esa precariedad, de ahí va a surgir de ahí surge Batman. Entonces, Mm. él va buscando, eh, amplia su rango de acción. Al principio dice,
tráeme los archivos de hace 20 años, después lo amplifica más. Entonces, es sumamente interesante cómo eso se va mostrando en la historia. Entonces, cercando a quien va a descubrir quién es Batman. Y logra descubrirlo, ¿para qué andamos con cuentas? Y logra descubrirlo. Ahora, yo quiero hacer referenciar porque vieron que estamos cayendo en lugares comunes. Como Edge después recicla un poco esto del psicólogo televisivo, que no sé si era algo común en Estados Unidos en esa época, pero para Nightfall, cuando aparece ese psicólogo que presenta el libro y habla de los que se escapan de Arkham y habla de Batman, bueno, cuando yo veía a Hugo Strange presentándose, decía esto, después lo va a reciclar en Nightfall y va a volver, pero de forma estúpida, digo, porque es un psicólogo que es un chanta, pero es como que digo, cae incluso en eso, en el lugar común que vuelvo a decir, no sé si era algo que ocurría en Estados Unidos en ese momento, el tema del psicólogo yendo a la televisión, a analizar a los criminales y todo eso, que como dice Patricio, también está en el BKR, pero demasiado reciclado, eh, pero que en este caso tiene algo de sentido por lo que decís vos justamente. Él utiliza la televisión para hacerse conocido y para establecer vínculos. Aprovecha ese momento, de esos 15 minutos de gloria, diríamos acá, esos 15 minutos de gloria que tiene. Eh, pero bueno, yo no pude evitar acordarme de esas escenas de Nightfall, del tipo presentando el libro y todo eso, que digo, no me había dado cuenta que Moech había reciclado esta escena o va a reciclar esta escena después. Que bueno, Mm. esto, ahora vamos a ver más adelante, tiene algo también que se vuelve a reciclar un poco eh, el tema del vigilante y todo eso de otra historia de esa época. Igual es Claro. importante pensar que aquí el personaje de Batman está en su historia cimentado un trauma con los psiquiatras mediáticos que hablan. O sea, el doctor Wertham fue un gran, un gran cáncer para la creatividad de los creadores de cómics durante muchos años. O sea, el Comic Code apareció y limitó muchas ideas, muchas series se cancelaron, muchos cómics de monstruos, o sea, mil cosas desaparecieron porque a este tipo se le ocurrió la sexualización de Batman en ese momento y fue considerado tan brutal y tan mediático y tan verdad que afectó transversalmente la historia del cómic estadounidense. O sea, que lo traigan acá es un intertexto absoluto, o sea, es el cáncer de Batman y se va a repetir. Yo creo que por eso lo toma Miller con esa polera del doctor que tenía una polera anti-Batman, o sea, no puede ser más explícito. Así que igual está bien fundamentado en el personaje. Miren, le hace incluso los pelos, porque creo que le hace los pelos muy parecidos. Capaz que por No, eso este villano estuvo tan desaparecido tanto tiempo también, para Sí, evitar este similitud. Oye, pero ¿qué les pareció la aparición de Catwoman? Yo lo encuentro demasiado innecesario. O sea, claro, yo iba a decir otra palabra un poco más fuerte, pero sí, sobra. totalmente. es que está muy sexualizada también el personaje. Yo creo que ese es el foco. Las dos mujeres, yo siento que están mega hipersexualizadas. O sea, las dos, Sí. salen dos mujeres en la historia. Dos. Y las dos son. O sea, la Catwoman en todos los dibujos sale preciosa. O sea, Paul Gulachi ahí se la hace, yo creo, dibujándola, las curvas, todo. Y de verdad es increíble que todo lo que hacen está vinculado a un momento o de subyugación o de hacerse la cool, la salvaje, la bacán, la genial. De hecho, ese momento cuando salva a Batman es casi el Deus ex machina del final del cómic. Spoiler Claro. del final del cómic. O sea, me imagino que los que están escuchando Es o que, ya lo leyeron o van a leerlo ahora. es que hay cero desarrollo de personaje de Catwoman en el cómic. Está como apareciendo como un comodín, así como en momentos. Mm. eh, Totalmente innecesario. Yo no sé, hacia día tenían que poner a Celina por una cuota editorial, no tengo idea, pero Mm. se siente muy forzado que las vayan poniendo en momentos que no siento que no aportan para nada. No estaba la miniserie por salir en este momento, ¿no? La de Mindy Newell es más atrás, del 88, 80 y... Sí, sí. Mm. No Sí. estaba por salir.
No, entonces no sé. Para mí tiene mucho que ver con lo que dice ahí Patricio con la onda año uno. Como que en año uno también tenía pequeñas apariciones, pero ahí están justificadas Claro. en el guión. Acá en medio que no. Claro, la justificación que se le da, por ejemplo, a nivel argumental es que Batman se sentía solo. Batman estaba solo en su cruzada, realmente lo que está haciendo es correcto. Aparece este nuevo vigilante que es el Max Kort, que Mm. influido por el doctor empieza a hacer sus dramas. Se ve enfrentado a Catwoman y Bruce, o sea, Batman y Catwoman contra él y se ven superados, pues. Entonces, es como, siento que ese nivel de compañerismo, o sea, no soy el único que está reaccionando así ante la ciudad. No es que voy a confiar directamente en otra persona, pero se puede ser distinto. O sea, el vigilantismo puede provocar Claro, estos tres tipos de cosas. es como una Estos tres tipos de cosas. excusa para, porque sale el tema de los vigilantes fuera de la ley y para dar otra variante más, o sea, como que no Mm. solamente aparezca Batman y, y no sé cómo está escrito en inglés, no sé cómo el azote nocturno, yo lo leí así en, en, Night en, Scrooge. en 5 y para mí el traje es muy cutre, no me cabe, Mm. no, no. eh, pero bueno, pero sabes, mira, siento que la historia es muy dinámica, es muy de pasar esta Mm. historia a alguien que no tiene mayores conocimientos, o sea, o tiene conocimiento, pero o sea, cualquiera lo va a disfrutar realmente, porque es muy dinámica la historia, tiene lugares comunes, tiene cosas muy reconocibles, entonces la lectura no se te va a sentir forzada, no se te va a sentir pesada, y bueno, y hasta esas apariciones de Catwoman las van a celebrar, ¿cachai? Eh, pero a la vez también tiene como cositas como que te tira cositas como para, como cuando vaya a pescar y como el tema del Batimóvil. Empezar a incorporar cosas de la mitología de Batman que van a estar por siempre o que estuvieron por siempre, pero digámosla aquí, pongámosla acá como que acá nació. Tenemos el tema del Batimóvil, tenemos el tema de la señal, porque también La La señal. también señal. La señal me acuerdo. claro, Sí, porque desde verdad. acá supuestamente surge esta dinámica de compañerismo, de aliados entre Gordon y Bruce más continua, más continua. Mm. De acá va a empezar esta dinámica de ayuda. Igual, si mi memoria no me falla, no, año uno termina con la señal puesta ya. Quizá tengo una imagen de que se comunican Gordon y Batman y ven el caso. Mm, No sé si pasa. No sé No por qué me tengo Yo, acuerdo. como la idea. yo recuerdo una luz amarilla, pero no es la batiseñal. Ah, perfecto. Es Gordon esperando a Batman en el tejado reflejado por una luz amarilla. Ah, ya, perfecto. Entonces quizás por eso ahí lo malinterpreté. Porque recuerdo que era Gordon esperando a Batman como sonriendo Sí, con el caso del Joker o algo así, sí, sí, sí. esperándolo. Eso me acuerdo que era el final. Pero es verdad, está el sentido como de dar la retrocontinuidad. Aquí empezó todo, acá todo agarró onda, pero al final de cuentas es como para hacer que la serie se sienta como más validada, como tratar de... Recordemos que en ese tiempo estaba el espíritu de que DC Comics quería hacer los cómics más accesibles, quería hacer que la gente leyera directamente, estaban enfrentándose igual a Marvel que estaba con los X-Men en su full, en su mejor momento quizá. Así que yo creo realmente que les convenía que las personas sintieran esta cercanía con el personaje, como de que o sea, estos elementos los reconozco, voy a O, ir o directamente. como Puede ser. o como decir, oh, estoy leyendo algo donde, mira, acá apareció por primera vez el Batimóvil. O sea, es una cosa como de pertenencia, así como decir, oh, estoy leyendo una historia donde acá es el inicio de algo. Eh, El tema es si eso era necesario, porque estamos hablando de una serie, está bien, quizás no lo decimos todo el tiempo para no hacerlo repetitivo, pero recordemos que estamos hablando de una serie que no tenía continuidad. O sea, Sí. vos podías escribir no te digo lo que se te cante, pero mientras estés en las reglas, digamos, podías hacer historias que después no iban a afectar la continuidad directa. Entonces, meter elementos es como que, sí, es más, parece ser más para que el público se sienta cómodo que porque realmente vos los querés incluir en la historia. o para atraer Porque nuevo no, público, para atraer nuevo público igual, o por sea, eso, pero para que ese público se sienta cómodo. claro, Sí, por claro. supuesto.
Porque por más que nunca leí un cómic, pues has visto el Batimóvil en la serie, Juguetes. en los juguetes, en la serie animada, o sea, los artilugios de Batman todos los conocemos por... También hay otra cosa que se me acaba de ocurrir. Miren, yo ya, porque yo tengo en mi cabeza a Moich y me acuerdo toda la etapa del precrisis. Entonces es como que Catwoman, el Batimóvil, la Batiseñal. Es como que Moich dice, bueno, es mi historia, voy a tratar de meter los elementos donde yo me quedé. Entonces, él se quedó con Catwoman, él se quedó con la Batiseñal. Como que no digo que sea por esto, ¿no? Pero trata de meter elementos que él escribió en un principio, ¿no? Entonces dice, no pueden no estar. Yo lo siento como parte de. Y sí, qué sé yo. Mm, no son, como decimos, no son elementos necesarios para la trama. Son cositas así agradables a los lectores, pero no cosas que, o sea, yo no creo que alguien agarre esta serie y diga, quiero ver cómo se creó el Batimóvil o la Batiseñal. Porque No. saben que son historias aparte, pero es un buen detalle, como decís vos, o bueno, como dicen ustedes, para lectores nuevos o lectores que esto les parece un mundo conocido, por así decirlo. Hace poco conversé con un compañero de trabajo que igual me dijo que leía algunos cómics, me mencionó Mm. Crisis Final, algunas cosas como que se fueron publicadas acá por una editorial que se llama Un Límite. Y bueno, Un límite, sí. sí, este compañero de pega, el Pablo, le estaba hablando a otro, no, si los cómics son súper interesantes. Lo que pasa, dijo, es que es una fiesta que empezó hace 80 años y la fiesta Mm. ya empezó, ya pasó. Tú llegas y tenés que ver cómo, no te podís agarrar de todo lo que ya pasó de forma cronológica. Tú te vas a ir enganchando ahí con las personas, con las cosas que estás viendo en el momento. Eso va a ser lo tuyo y después vas a empezar a ver qué ocurrió antes y vaya a poder explorar. Pero todo ya comenzó, o sea, ya los cómics ya, ya están escritos, tú tenés que, los personajes no los van a reintroducir de nuevo, como cuando dicen, es que quiero leer como Spider-Man desde el principio, o Batman desde el principio. Y no te puedo pasar el Batman uno y después leí el 2 pues no funciona así, no Me son lo para van- eso los cómics. No, aparte te lo tiran por la cabeza. Claro, claro, te lo tiran por la cabeza, o sea, oye, esta mugre fome es lo que tú quieres leer, esta basura, no. Pero, claro, igual eso nos permite, esta serie, que es súper amigable, la de las leyendas, funciona para cualquiera, o Exacto. sea, para cualquiera, y para poder engancharte en cualquier arco, o sea, los que estamos leyendo, igual estamos hablando de cómics que están muy arriba de la media, o sea, son buenas cómics, buenas historias, o sea, con matices, todo lo que queráis, podemos ser críticos, estamos hilando fino acá, como siempre decimos, pero estas no son lecturas poco recomendables para nada, o sea, si te gusta el Batman mínimamente y queréis leer cómics de Batman, estos son buenas recomendaciones, cualquiera. Lo que pasa es que estamos en la época, me animo a decir, la mejor época de Batman, con el tema de la segunda Batimanía, todo esto hace que cualquiera quiera escribir Batman, pero no se agarra a cualquiera, sino los mejores guionistas que había en DC en ese momento. Estamos hablando de Grant Morrison escribiendo en un momento historia de Batman. Bueno, Denis O'Neill era un guionista clásico. Tom Moech. En la serie principal no me acuerdo si ya estaba. Sí, ya estaba Alan Grant. Alan Grant. eh, ya estaba. En Batman, ¿quién estaba? Wolfman. Sí, más Wolfman o menos está. estuvo varios números. Wolfman que fue con el contrato que había firmado en su momento con DC y había dicho poneme en Batman porque es la serie que más vende y yo firmé acá que me iban a poner en la serie que más vendía. Entonces es como que es el mejor momento de Batman. Es muy difícil hacer una mala historia de Batman. Seguramente habrá una, no digo que no, no haya, pero es como que es la mejor época para iniciarse, entre comillas, con Batman. Claro. Ya vamos Igual, a, ya vamos a llegar a Volador. si ya vamos a Sí, llegar a Volador. sí. No, igual, yo tengo que confesar algo. Y después vienen las Night Albóndigas, las Night Sarasa, todo eso de. Soy ahí un neófito, voy a estar explorando por primera vez en esas aguas. No. La verdad, yo quería leer la serie de leyendas de Batman en inglés. Estaba leyendo los números, el Gothic lo leí en inglés,
Pero ahora, estas cursivas que estaban en la narrativa del pensamiento de Batman que nos siguen toda la historia, en Sí. inglés de verdad me costaba mucho leerlas. Dije, no, voy a Mm. leer la versión en 5. Y la verdad, el CBR 5 me pareció súper bueno, funcionó bien. Y me gustó la traducción, me gustó cómo se llevaba la historia. Siento que en esa época había fidelidad sobre cómo se leían los cómics, cómo era. Siento que había como Bueno, una... y consideremos que para mucha gente, por lo que yo he escuchado, consideran que esta es una de las mejores historias de esta colección. O sea, a veces tú dices, ¿cuál es la mejor cuál es la mejor historia de leyenda de Batman? Presa, Prey. Como que es casi unánime. Hay hasta ciertos listados donde la posiciona muy, muy arriba, muy arriba. Entonces, ¿mm? Es que los Creo tres primeros que, números, de verdad, por lo menos los dos primeros, yo diría, son muy, muy, muy buenos. O sea, todo lo de Strange es muy bueno. Yo creo que además por todo esto que estamos hablando, o sea, si bien cae en lugares comunes, es muy accesible y al mismo tiempo tiene mucho de psicología, de cosas que hoy por hoy son muy reconocibles en Batman. como que el Eh, lector también toma un poco el manto de Hugo Strange, como que trata de claro, explicarse por qué este hombre hace lo que hace. Entonces, como que el lector pasa a tener un poco el rol de como que uno logra como lector un poco empatizar un poco con este villano, porque ¿a quién no le gustaría saber quién se esconde detrás de la máscara de Batman? y aparte hace algo un poco más bajado a tierra, como que Shaman y Gothic tenían elementos más fantásticos, acá es como que es algo mucho más bajado a tierra, entonces el lector puede quizás empatizar más, como vos decís, con eso. Bueno, pero abordemos más o menos y vamos metiéndonos como al final ya o sea, la conclusión de esta historia, a dónde van a converger estos cuatro personajes importantes. Yo creo que hay cuatro personajes importantes en esta historia. Por un lado tenemos a Batman con James Gordon, el Doctor Hugo Strange y Y el este. sargento El sargento no hemos hablado mucho de él, es el sargento Maxwell Kurt. Scott, Sí, el Max Kort, exacto. alias el azote nocturno. Sí, pero él era un policía. Él era un policía que tenía como este código policía de ciudad dura, o sea, de película estadounidense. Tiene todas esas características y ese rencor que siente por Batman por esta operación fallida del principio se encuentran, ahí se solidifica su enemistad y tanto así que debido a la presencia del Doctor Strange en televisión, esto resulta en que Gordon se ve obligado a financiar una task force, una fuerza de asalto solamente dedicada a atrapar a Batman. Mm. Y, y bueno, Gordon trata de ver que se ve de manos atadas, tiene que hacerlo, pero él siente que es una pérdida de tiempo cazar a Batman teniendo estos criminales organizados funcionando así. Bueno, y este teniente Cort se convierte en el capitán de esta fuerza de asalto que se ve involucrada en varias situaciones en las que Batman aparece y tiran a matar. Estos tipos no escatiman en eso, hay violencia por montón, muy parecido a la escena de año uno en la que entra el grupo de asalto a buscar a Batman en el edificio. Muy parecido a Eh, lo que vi en Estados Unidos en ese momento. claro, es verdad. Bueno, Bueno, pero este detective tampoco era de los trigos muy limpio. No. Yo creo también era como un quitar la exposición de o sea, quitar la visión de la policía frente a lo que eran las bandas, las bandas criminales, la mafia, y dirigir la atención a Batman, porque este tipo era corrupto, o sea, este tipo Mm. era pagado por la mafia. De hecho, en una de las viñetas él sale alertando a los mafiosos ¿cómo se llama esta cosa de los policías? Megáfono. Claro, el megáfono, esta larva y, Ah, la y sirena. la sirena, eso, la sirena. Eh, bueno, pero el gatillante de este final que vamos a narrar
es el rapto de la hija del alcalde. Mm. Que eso conlleva a que se disparen todas las alertas contra Batman porque es el principal sospechoso y, y va a tener a toda la ciudad, al aparato policial sobre él. Sí, porque el traje de la persona que lo... Sí, la secuestraba... No, no la secuestraba el azote, ¿no? A la hija del alcalde. O No, me la estoy... secuestra Strange. Ah, no. Entonces me estoy confundiendo con otra escena donde confunden a Batman con el azote y yo digo, sí, porque los trajes son tan similares. No, 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 Porque... pero Sí, lo sí, que pasa, sí. el azote también se pegaba a la gran Jason Todd en Under the Hood de matar villanos, o sea, de matar mafiosos como condenados. El tipo Mm. va y los barría y esto era por medio de la hipnosis que mencionamos hace un rato y provocó el gran drama de este personaje que era la hija del alcalde, que Mm. solamente tiró dos comentarios pro Batman antes en la historia, no hizo nada más. Él debe hacer un comentario ahí mientras estaba Bruce, creo, y luego es la dama en peligro. No hay más Mm. desarrollo de personaje, no hay más, no hay ni una capa diferente a que es la dama en peligro que, y hay que solucionarlo. Lo cual me resulta Es, muy extraño para un tipo como un guionista como Moich, ¿no? A mí me parece raro porque, otra vez, perdón la referencia, pero veníamos de una etapa en Batman donde Catwoman era un personaje construido muy bien. Eh, o sea, desde que él empieza a ser guionista, ¿no? También. Pero después tenía Nocturna, que la había creado él, o sea, no estaba ausente de personajes femeninos desarrollados Moich. Pero se ve que acá no estaba en su mejor, en su día más para desarrollar personajes femeninos, no sé. Pero sí, es muy trascendente la hija del alcalde, como personaje, digo. Sí, es verdad, no hace mucho y es de como hecho es solamente un sirve para recurso que, narrativo, es un recurso exacto, es un Recurso recurso narrativo narrativo. narrativo, sí. y es la diana donde los dardos de la misoginia de este personaje van a ir directo, porque tiene todo un discurso bien de masculinidad, pero ultra tóxica contra las mujeres. Y, y claro, y ella es la que tiene que escuchar todo este... Bueno, y además este tipo tenía, ¿te acuerdas que tenía un maniquí? Sí, Mm. Tenía una estaba mujer, loco, estaba rayado. un Mm. maniquí que después le corta la cabeza. Entonces, como que él hablaba solo y le contaba a este maniquí todos sus planes. Entonces, Pero los pues, soliloquios de Strange eran al muñeco todo el principio de la historia Mm. y al final de cuentas nos daban la perspectiva de su narrativa y nos hacía ver que estaba completamente desequilibrado desde ya. O sea, ¿no? Este tipo es una persona que habla con muñecos eh, y él la violenta mucho a Catherine durante la historia, como que todo este soliloquio de villano de cómic, que diría Ozymandias, lo sostiene teniendo que bancarse a este personaje. Y como dijimos que Catwoman tampoco tiene muchos roles, siendo que ella ya estaba completamente consolidada como personaje. eh, el tipo igual no se fue por ahí, no fue su foco los personajes femeninos. También Batman ahí violenta a Alfred después de tener este ataque psicológico a Strange, que igual me choqueó, ¿ah? No, lo estaba leyendo y fue como, oh, le pegó a Alfred, mira el weón, el desgraciado, el culiado. Pero bueno, No había eh, pero limpiado bien ese. Pero además sí, esta chica igual sirve para el plan de Strange porque es la voz que va a ser a la madre de Bruce en Ujú. estas grabaciones que él va a recrear, porque va a recrear todo unas escenas domésticas familiares para mermar la Mm. psiquis de Bruce con voces que supuestamente son de su padre y su madre. Entonces, Mm. las voces las representa a él y ella representa la voz de la madre. Cuando este tipo descubre que Bruce es Batman y va a atacar directamente a la mansión y le deja a Bruce esta pantomima de muñecos, recreando esta vida idílica
hijo con sus dos padres. Y así de esta forma de trastocar su mente. Esa era la finalidad de Hugo Strange, el Ex- doctor Hugo Strange. Exacto, dejarlo totalmente disminuido a nivel cognitivo, a nivel emocional. Y ahí va uno de mis grandes problemas con la obra. Siento que lo dejan tan hecho mierda Batman. Hugo Strange le tiene el pie encima a Batman, lo tiene completamente mermado. Y hay una serie de conveniencias narrativas que resultan en que Batman salga de esta situación. O sea, cuando Batman sortea esto y va y le dice a Hugo Strange que, Pero que que no, antes de eso, que no le afectó. Así es que como, antes de eso, yo creo que una de las cosas que a mí me gustó de esta narrativa, de esta obra, es el uso que él le da a la cueva, a la Baticueva. Para Batman es un refugio de sanación, es un refugio donde él se va a, a contener y se va a sanar de de su mente De esta mermada, locura, de sí. esta locura que que le implanta Strange ante estas cosas, porque lo hace dudar, lo hace cuestionarse de su misión. Dice, realmente tengo que hacer esto, ¿por qué lo hago? ¿Tendrá razón este villano? Y él en la cueva, en la Baticueva, eh, él dice que sí, que se banca esta misión, que sí tiene validez. Y me gustó eso, me recordó un poco a Chamán, donde la curación era el tema de esta cosa de esta historia oral, ¿se acuerdan? Sí. Batman se sanaba a era la través leyenda, sí, de de esta una leyenda, leyenda. de esta cosa oral, esta oralidad, a través también de las máscaras chamánicas. Acá no, pues acá en lugar de acogida, en lugar de sanación, va a ser su propia casa, su baticueva. Y ahí va a salir todo empoderado, más encima manejando el batimóvil. Oh, sí. Igual tiene sentido eso, lo acabo de pensar. Es la cueva del murciélago, es su guarida, es donde Mm. cuando es presa, ahí él se refugia. Y es de donde él vuelve a emerger para volver a cazar. Qué linda forma de verlo, no lo había pensado así, bien ahí, me gustó. Punto para presa, muy bien ahí. Eh, y bueno, la conclusión de esto nos lleva a dos enfrentamientos, o sea, a dos conflictos directos, que Sí. son el conflicto con Max Kort, que es que este vigilante, que está en un nivel físico y como de pichicata, así como de estar completamente ido en la suya, que está en un nivel físico muy alto, o sea, le puede hacer frente a un Batman joven, y el Doctor Strange, que está disfrazado de Batman, Sí. mientras está Steve Englehart torturando, reference. ¿sí? Con Steve Englehart, y torturando a Catherine. Sí. Entonces, y ahí va esta pelea de Batman contra Max Kort, en la que está muy bien llevada gráficamente, ¿ah? No hay problemas a nivel gráfico, funciona muy bien, pero está esta conveniencia en la que aparece Catwoman a hacer la justificación de su participación en la historia, que ocupar el látigo una vez para darle una ventaja a Batman, y Batman resuelve venciendo a este vigilante, a este policía, que igual Gordon pudo descubrir que este policía muy rápidamente ocupó su facultad de detective para figurarse que este policía era el vigilante, el otro vigilante que estaba haciéndose cargo de la ciudad, y consigue las pruebas para poder justificarlo, va al mismo, ¿cómo se llama? Escritorio de él, consigue una documentación, no recuerdo cuál en este momento, pero por lo menos ahí ya se soluciona como la parte de Gordon, la trama de Gordon en la historia, como de convenciéndose de cuál es su postura frente a Batman realmente. Es O que claro, sea, ahí es importante la dinámica que se empieza a dar entre Bruce y Gordon. Porque, o sea,
se soluciona el tema de la difamación de Batman, de que el Batman es el gran criminal, que es el gran ente que está trayendo a la anarquía a la ciudad, a través de la alianza entre ellos dos, porque ellos dos apuntan a desacreditar estos dos tipos. Y la única forma de desacreditarlo es con pruebas en vivo. Me acuerdo que para el profesor Hugo Strange, el tipo recitó toda su culpabilidad y fue grabado por Gordon, que llegó en el momento No fue grabado por Batman. por Batman, pero llegó Gordon así en el momento preciso, descubren a Catherine y se dan cuenta que este tipo está desquiciado. El tipo disfrazado de Batman, además como estaba disfrazado de Batman, eh, trata de huir. ¿Se acuerdan que trata de huir? Sí. Sí. Y la Y lo balean, policía, ¿o no? y la policía lo balea entero y el tipo cae al mar. No se sabe más de él. No se sabe si sobrevivió, si murió. Clásico Hugo Strange. Claro. Sí, clásico. O sea, Y por el otro lado, bueno, este policía también ya muy exacerbado, después se saca la máscara, dice que él es el tipo que estaba como enajenado ya. Entonces, estaba muy pichicata, muy falopa, estaba en otra. entonces, claro, se vuelve como Ido. loco, empieza a dispararle a todo el mundo, la policía también lo tiene que abatir a tiros Sí. y entonces, El fuego eh, se combate con fuego. Oye, eh, pero los policías gringos, dos muertos en una noche, así, pero brutal, brutal. Bueno, Hugo Strange no, pero me refiero a que vaya va la cosa, había una intención. pero Pregunta, ¿no les parece un poquito anticlimático como que todo? fue muy rápido. Yo encuentro Claro. que el final fue muy rápido. eh, Porque este tipo salió de la cueva y como que tenía un plan ya full organizado y fue como muy rápido. De hecho, yo hubiera preferido que la contienda final hubiera sido con el doctor, con el psiquiatra, y que el enfrentamiento físico, porque aquí estamos con la cosa, el enfrentamiento físico contra el Mental. enfrentamiento mental. Entonces, lo Sí. ideal hubiera sido que hubiera sido primero el enfrentamiento físico para después terminar con el enfrentamiento mental. Imagínate terminar la historia con Hugo Strange desapareciendo en el mar. Para mí hubiera sido genial Sí. Que como ese era el final. protagonista, ese era el gran villano de la historia. Claro, Yo, es el Claro. gran villano. sí, él es, y no fue, Bueno, no fue como lo quisieron. pero acá tenemos como final la liberación de esta hija del alcalde y el alcalde en compensación a Gordon lo sube a comisario y Gordon implementa la señal con Batman y Batman de cierta forma es más aceptado como aliado de la ciudad más que como un ente de anarquía. Muy año uno. Mm. Sí, son lugares comunes, o sea, es el marco teórico, o sea, no. Pero aún así yo la rescato mucho, o sea, le doy muchos puntos Sí. positivos, pero sí, en la parte final yo creo que ahí hay un descenso medio. A mí me llama mucho la atención que Batman gane muy fácil, weón. Como que vuelve y aparte de estar listo, todo organizado, él psicológicamente se ve muy entero frente a Hugo Strange. Y no debería ser así. Siento que él igual, como que no le quedó su trauma real, como que siento que si bien lo superó en la cueva, podría haber hecho otro tipo de enfrentamiento. Fue como muy, no, yo no soy yo no soy el Bueno, tipo al que tú atacaste. ¿De qué cadáver, de qué padres me estás hablando? Yo no los conozco. No sé, mis padres viven allá en en, Chicago. en Algo Paraguay, así, en en Paraguay, dije, Paraguay, en Paraguay. en Paraguay, ¿verdad? Entonces a mí me llamó mucho la atención. Fue como, oh. Y el Doctor Strange, que tenía todo listo, colapsa, obviamente, porque también está desquiciado. Pero no sé, como que me pareció, no sé, no me terminó de gustar mucho. Yo creo que ahí Dennis O'Neill dijo, esto se puede desarrollar mejor, esta cosa de la Baticueva, del Batman colapsado, Sí. escribamos Veneno. Sí. Porque es eso, Veneno es un poco eso, es ver más ese Batman tocando fondo. Esta es una lectura entretenida, Recomendadísima. recomendadísima, Sí. entretenida.
Y yo creo que lo principalmente para recomendarla es, ¿conoces a este villano? ¿Lo quieres conocer? Toma, Mm. léete esta historia. Y así aprendes de un villano fuera de los que ya son habituales de Batman, eh, que, no, que tampoco ha sido tan masificado. Mm. Yo sé que su representación como muy conocida la gente como de mi edad, entre los 30 20 miau, 30 y algo, es por el juego número 2 de Arkham, el Arkham City. Sí. Ahí Hugo Strange, el villano, y el tipo es espectacular, o sea, es un personaje muy interesante. Ahí aparecen muchos villanos de Batman. Víctor Sast aparece también, aparecen varios personajes sin Harley Quinn, obviamente, que tiene esa reversión que nosotros ya estamos muy acostumbrados ya. Pero antes Harley Quinn no era como la ven, ¿ah? Para los que Mm. están escuchando que quizás no están tan familiarizados con los otros años de Harley. Y Bueno, así con muchos personajes. sí, pues igual Batman igual tiene hartos villanos que uno no son solamente los clásicos, los más popularizados. Váyanse al Batman 700, al 700, ¿es donde salen toda esa galería de villanos? Donde sale la polilla asesina, donde sale un tipo que El trío terrible. el trío terrible. ¿Es Batman 700? No, no creo. 700 es el de Eh, Grant Morrison, no, entonces. ¿cuál es ese? 700 es el de Grant Morrison. 600, ¿puede ser? 500, no Mm. sé. ¿Dónde Hay sale? el Eh, Detective Comic 400 es, me acuerdo, que alguna vez lo eh, leí y era como la despedida con esa de varios portada, villanos del año de la mugre. Así. con esa portada de este tipo que, ay, si la sacó hasta perfil, esa, Wilsinkiewicz. no sé. Wilsinkiewicz. Pero Puede ser. ¿qué numeración es? Batman 400, como dice Ah, ya, Miguel. esa, la Batman 400. Ahí Sí, sale La que el prólogo le escribe Stephen King. Stephen sí, Skin, sí. sí, Sí, listo. Estábamos Batman hablando del mismo 400. cómic. Sí, estamos Ya. todos completamente. Bueno, la Bueno, cuestión, ahí salen pregunta todos los final. villanos del mundo. Todos los Sí. villanos de Batman Sí, salen en esa todos. historia. Es muy buena, es muy buena. Es mejor que Nightfall. Pero bueno, pero la pregunta que todo el mundo debe estar esperando, ¿es la mejor de las tres o no? Prey, de estas No, para primeras mí no. tres. No, a mí me gusta Para mí Chamán. no. No sé, Chamán tiene un lugar acá en el corazón que es muy difícil reemplazarla. Yo coincido con ambos, pero voy a agregar que a pesar de no ser la mejor, sí entiendo por qué muchos dicen que es la mejor, que creo que ya lo dijimos, que es porque es la más accesible desde el punto de vista de lo que hoy se conoce a Batman como el héroe realista, digamos, es la Sí. más La más accesible. Claro. aterrizada de esta, Claro. claro. Por eso para Claro. muchos debe ser la mejor. Y con un villano que, o sea, volvamos a las otras dos. No a punto de comparación. ¿Quiénes son los villanos en las otras dos? No, no son Mm, villanos conocidos, ¿no? No son claro. villanos que han quedado después en la galería de Batman. En cambio acá tenemos un villano que quizás muchos lectores en su momento reconocieron, otros lo conocieron acá y que volvió a aparecer. Entonces yo creo que tiene muchos elementos que están más asociados a Batman que las otras dos historias, a pesar de que, si coincido, no es la mejor. Esta no es la mejor narrativamente hablando. No, 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 la verdad. Pero aún así, sí, es verdad. Se rescata, ni siquiera rescatarla, se justifica sola, es súper entretenida. De verdad, insisto, yo lo que hicieron con el villano, los 4 números, del uno, casi hasta el final, es fantástico. De verdad Mm. que tú lo sigues de una manera muy, muy cercana, te sientes cómplice del maldito. Entonces, igual es medio morboso, pero como interesante, te permite, eso es lo que la lectura te da, eso de entrar como en la piel o en esta visión omnisciente de cómo perciben los personajes el mismo mundo en el que están. Y no, por favor, o sea, lean Batman Prey, si les gusta Batman, si están escuchando este podcast, ¿cómo no? Por favor, léanlo, es muy interesante, muy bueno. Además se encuentra Omnipresa con una versión hace no muchos años Sí, y se encuentra, ¿no? No es algo difícil. Creo que llevan varios de leyendas editados, algunos sí, sí, sí. pero creo que no son editados como en una colección de leyendas, sino que las han sacado de manera esporádica, porque intenté comprar chamán el otro día y no pude, no estaba. Sí.
tomos autoconclusivos y ahora que ya se les terminaron las historias largas, digamos, son selecciones. Sí, por Y supuesto. de hecho ponen como a ciertos anexos, porque por ejemplo, creo que hay una secuela de Prey en la misma leyenda de Batman posterior, Oh, y creo oh, que sí. viene en el tomo de Omnipress. Oh, Cuando pobre gente. cuando se vuelven a reunir estos dos autores, creo que se llama Terror el Sí. arco. Así Adivinen que, quién es el villano. bueno, ya llegaremos Sí. Vamos a llegar a terror, entonces. vamos a llegar. Estamos esperando. La idea es abarcar lo más posible. Ojalá que Y lleguemos a terror. lo que me gusta es que es muy posterior. Estamos hablando del año Sí, 2001, 10 años después de todo esto que estamos conversando. O sea, perfectamente, mucha agua bajo el puente. perfectamente se Mm. puede obviar. Perfectamente. Sin ningún tipo de remordimiento se puede obviar. Ya chicos, yo me despido, que estén muy bien. Vamos a... Nos queda la tarea de leer a Denis O'Neill con Veneno Eh, y, y empezar a implantar semillitas para la caída del murciélago con esta cosa de uf. Santa Prisca y todo eso. Cosas interesantes que se nos vienen. ¿Ya? Yo me despido por mi Sí. parte. Que estén bien. Adiós, cuídense mucho. Nos estamos escuchando en otra ocasión. Chao, Manu. Chao, Pato. Chao a Nos, ambos, chao a todos. que estén Nos muy bien. vemos. Chao, Nos chao. escuchamos. Bye, bye.